El respeto al medio ambiente y la adopción de medidas reales para la preservación de nuestro planeta será uno de los temas más importantes que se tratará en Sevilla 2019-2022, coincidiendo con el 5º centenario de la primera circunnavegación a la Tierra de Magallanes y del Cano. Por eso, nuestro programa de hoy va sobre sostenibilidad, es decir, cómo podemos vivir cada vez más personas en un mundo de recursos limitados. En el mundo hay muchas cosas que sostienen otras cosas. Los pilares sostienen los edificios y los sostenes, ya saben ustedes, lo que ayudan a sostener. El sustento diario de un ciudadano medio lo componen, entre otras cosas, un bollo de pan, 100 gramos de legumbres y 150 gramos de carne de cerdo. Para producir el pan y las legumbres, un agricultor llamado Paco, junto a otros muchos agricultores como Paco, debe cultivar la tierra, cuyo sustento principal es el agua, un apreciado pero escaso recurso natural. El cerdo obtiene su sustento del pienso que come, que en su mayor parte también está producido por Paco. Y como hay muchos cerdos que son comidos por humanos, la mejor opción es talar bosques para que agricultores como Paco cultiven más pienso. Gracias a todo ese sustento, el ciudadano medio coge su automóvil todas las mañanas y puede desplazarse a su oficina. El sustento del coche es un combustible sacado del petróleo llamado gasolina. Los coches, al procesar la gasolina, emiten un tóxico humo negro muy rico en dióxido de carbono, que en condiciones normales habría sido absorbido por los bosques que han sido talados para sostener a los cerdos que sostienen a los humanos. El resultado es que la Tierra, ese pequeño planeta que sostiene al ciudadano medio, a Paco el agricultor, al cerdo, al coche, al bosque y a cuanta criatura viviente o inerte necesita ser sustentada, deja de ser sostenible. Y el resultado es la insostenibilidad, ese proceso por el cual para 2030 necesitaremos 2 planetas para satisfacer todas nuestras necesidades. De ese amplio proceso voy a hablar con Fernando Sancho. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buena, encantado. ¿Qué es lo que genera la insostenibilidad de las sociedades o de las ciudades? Pues básicamente del desequilibrio. Consumimos más de lo que producimos. Generamos más residuos de los que la naturaleza es capaz de absorber. ¿Eso qué significa? Pues que o bien nos encontramos con un déficit o una demanda de recursos que no está satisfecha porque se han acabado los recursos, o bien tenemos una cantidad de residuos que aumenta paulatinamente porque no se destruyen a la misma tasa que nosotros estamos generando. ¿Y nuestra sociedad, generación a generación, está dejándole una herencia más insostenible a la siguiente? Pues desgraciadamente sí, claramente sí. Yo digo una cosa que se dice muy pronto, pero que cada vez que la digo me hace pensar incluso a mí, ¿no? El aire que yo respiré de pequeño no era el mismo que el aire que han respirado mis hijos, ni el aire que estoy respirando ahora. La composición de la atmósfera ha cambiado, y ha cambiado en gran medida por parte del hombre, ¿no? Y hay una máxima en el movimiento conservacionista mundial que dice que nosotros nos estamos comiendo el capital de nuestros nietos. Nuestros nietos nos han prestado la tierra y nosotros estamos comiendo el capital de nuestros nietos. Y si nosotros miramos a cómo era la tierra, o en nuestro ámbito, cómo era Andalucía a principios del siglo pasado, hay muchas cosas en que hemos perdido clarísimamente, en capital natural. Hay menos diversidad, hay menos pájaros, hay menos fauna. Todo el mundo de mi edad lo habrá visto. En Sevilla es muy difícil ver mariposas, como en Córdoba, como en Granada. Muchos probablemente recordarán de pequeños que jugaban con las libélulas, los zapateros. Cada vez hay menos zapateros. ¿Eso qué indica? Pues eso indica que los niveles de agresividad de nuestro entorno
impiden que haya esa diversidad, ¿no? Y geográficamente nuestra forma de vida, te hablo de los europeos, ¿afecta a la insostenibilidad de otros países menos desarrollados, que a lo mejor son rurales y de por sí podrían ser sostenibles, y los estamos haciendo nosotros insostenibles? Sin duda, clarísimamente. Eso se mire donde se mire. Si miramos a la energía, nosotros funcionamos con un petróleo que está en Arabia Saudita, que está en Venezuela, que está con gas, que está en Argelia. Y ese petróleo, cuando lo quemamos, consume aire de todos. Y estamos echando, si se me permite la expresión, mierda a la atmósfera, que es de todos y que van a respirarla nuestros hijos y nuestros nietos. De manera que sí, claramente para mantener nuestro nivel de consumo estamos obligando a que otros países, otras sociedades no se desarrollen como la nuestra. ¿Y la sostenibilidad es una quimera? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestras ciudades y nuestra sociedad sea más sostenible? Yo diría que no es una quimera, yo diría que es una obligación. La sostenibilidad es una obligación, porque o somos sostenibles a muy corto plazo de tiempo o dejamos de ser. Por definición, no se puede mantener en una situación este ritmo que tenemos nosotros, ¿no? De manera que no es una quimera, es una necesidad de encontrar ese equilibrio, ese nuevo equilibrio, ¿no? Y ese nuevo equilibrio yo creo que tenemos instrumentos para encontrarlo, porque ya hemos generado muchísimo conocimiento y hay formas para encontrarlo. Lo que tenemos que abandonar es un modelo de consumo que se justificaba en el consumo. Pues no hago nada, la verdad. Hago bastante poco. De vez en cuando tiras cosas a la papelera. Reciclamos y también utilizamos el transporte urbano y la bicicleta, que aquí en Sevilla con el carril bici y eso pues disminuye el transporte por coche. Bueno, pues sobre todo reciclar todo lo que podamos, utilizar más todo lo que es público y prácticamente lo básico. Me conformo con no tirar las cosas al suelo y no sé, hacer lo más civilizado que yo vea, no sé. Tema del lavavajillas, que esté lleno para ponerlo, la lavadora, no sé, las papeleras, usarlas. Este año hemos decidido pues reciclar, ¿no? Tenemos nuestras basuras separadas y lo que hacemos, tenemos contenedores, la verdad, enfrente de la casa y la basura pues la dividimos en plástico, envase, cartón y lo orgánico y lo tiramos ahí. Al hablar de sostenibilidad me he acordado de esa isla famosa por sus tótems o moais, la isla de Pascua, llamada por los indígenas Rapa Nui. Los habitantes de esta lejana isla del Pacífico desarrollaron una civilización compleja, muy adelantada cultural y tecnológicamente, pero se acabó hundiendo tras el agotamiento de los bosques y los recursos de su pequeño territorio. Os animo a viajar de forma virtual hasta la isla de Pascua o a través de la web www.portalrapanui.cl o viendo en Wikipedia la entrada que se le dedica. En cuanto a las webs dedicadas a nuestra ciudad, os quiero recomendar una visita a www.sevilla21.com, un complejo sitio sobre el urbanismo, el transporte y la cultura de Sevilla, cuyos impulsores ya se han adherido de lleno al proyecto Sevilla 2019-2022. Y por supuesto, no dejéis de visitar el blog de Horizonte 2019, blog.giraldatv.es/Horizonte 2019. Os animo a que dejéis vuestros comentarios y sugerencias y que firméis el manifiesto de adhesión al proyecto Sevilla 2019-2022. El pasado jueves, la Fundación Atarazanas celebró el tercer foro de Cultura y Patrimonio, que en esta edición ha tenido como lema Magallanes, la navegación y los océanos. Durante toda la jornada, historiadores y expertos glosaron la figura del navegante portugués, así como diversos temas relacionados con las expediciones marítimas. Yo creo que también conviene calentar motores respecto a todos los planteamientos académicos de investigación que refieren no solamente al acontecimiento magallánico, sino también, y sin que sea una excusa, sino porque yo creo que debe ser para nosotros una problemática constante, pues el tema, por ejemplo, de los océanos, de la navegación, desde diferentes puntos de vista. Durante estas charlas se puso de manifiesto cómo hace 5 siglos los océanos se convirtieron en canales que favorecieron el contacto entre pueblos que nunca antes habían tenido conocimiento mutuo.
ese momento la gente, bueno, pues estaba muy dispuesta a hacer ese tipo de viajes que nos parecen disparatados, pues porque hoy mucha gente quiere irse en un cohete a la luna, ¿no? y se apuntan, pues entonces se apuntaban. Los conferenciantes resaltaron la vigencia de la gesta y la figura histórica de Fernando de Magallanes, de quien se siguen estudiando los detalles de su vida. Incluso cada poco aparecen nuevos libros sobre Magallanes que uno se pregunta, ¿es posible? Pues es posible, salen cosas. Pero el personaje de Fernando de Magallanes no siempre ha despertado las mismas simpatías entre los historiadores de nuestro país, que prefirieron silenciar su nombre para favorecer el del marinero español Juan Sebastián Elcano. La revitalización de su nombre, la verdadera puesta en valor de la talla de sus hechos, pues prácticamente es muy reciente, porque durante muchísimo tiempo la historia los consideró perdedores. Tanto Colón como Magallanes eran apátridas, personas que tuvieron que trabajar para un país extranjero, por tanto ni eran queridos en su país como traidores, o sobre todo Magallanes, y ni tampoco el país de acogida los acogió adecuadamente. Una de las conferencias estuvo a cargo del director de Horizonte 2019, Benito Caetano, quien expuso la necesidad de impulsar un evento internacional que conmemore el 5º centenario del viaje de Magallanes y sirva para discutir y promover medidas concretas a los principales retos y desafíos de la humanidad. Nuestras ciudades, por definición, son insostenibles. Sus calles, por ejemplo, están llenas de coches de varias toneladas que transportan a una sola persona. La solución no es ampliar las avenidas ni construir nuevas carreteras. Los expertos sostienen que mientras más anchas sean nuestras carreteras, más coches tendremos. Y ese, el del transporte, es solo un ejemplo. Nuestras ciudades también generan toneladas de residuos, producen una enorme cantidad de aguas contaminantes y suponen un constante despilfarro de electricidad. El problema se acentúa si tenemos en cuenta que más de la mitad de los habitantes de este planeta vivimos en ciudades. He quedado con el consultor ambiental Manuel Calvo para que nos dé las claves de cómo debe ser una ciudad sostenible. Manuel, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Ciudad y sostenibilidad parecen como términos muy contradictorios, ¿no? ¿Se puede ser ciudad sostenible? Pese a que parezca paradójico, se puede ser ciudad y ser sostenible. En términos generales, que la ciudad sea insostenible lo hace el que en esa ciudad se consuma demasiados materiales y demasiada energía, y demasiada agua también, ¿no? Es decir, los humanos que vivimos en las ciudades consumimos a una determinada tasa, depende también de la ciudad, ¿no? Y dónde se sitúa en el mundo, pero consumimos a una determinada tasa, y si esas tasas aumentan demasiado, pues al final lo que ocurre es que el territorio no es capaz de sostener esos consumos, ¿no? Entonces la ciudad insostenible, en términos generales, la hace el consumo desaforado y despilfarrador, ¿no? O sea que somos nosotros, son nuestros hábitos los que realmente hacen insostenible las ciudades. En última instancia sí, es el uso que hacemos de esos recursos naturales, pero ten en cuenta también que en muchas ocasiones la ciudad está organizada de manera que para vivir en ella no haya más remedio que consumir esos recursos naturales, de manera que si por ejemplo la ciudad tiene un modelo urbanístico de tipo norteamericano donde todo está lejos, pues entonces eso te obliga a conducir un coche y por tanto a consumir muchísima energía. Entonces hábitos y organización de la ciudad en verdad son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo se debe enfocar el asunto del transporte y del transporte público para que la ciudad sea sostenible? En primer lugar, lo que hay que hacer es la ciudad de las distancias cortas y la proximidad. Es decir, si la gente vive en sitios donde se puede ir al trabajo andando, por ejemplo, o acceder a todos los servicios andando, pues son, como digo, ciudades de distancias cortas donde es posible ir andando o en bicicleta, en transporte no motorizado en definitiva, a estos sitios. Si después hay una red de transporte público en condiciones, pues alguien puede ir a cualquier punto, acceder a cualquier punto de la ciudad en esa buena red de transporte público. Desde luego, si confiamos nuestra movilidad en medio urbano en el coche, no hay manera de que esta movilidad sea sostenible. ¿Basta solo con reciclar para que la ciudad sea sostenible o qué más cosas podemos hacer con nuestros desechos? Bueno, hay que reciclar, pero siempre tenemos, al igual que la movilidad, que considerar que hay que ahorrar en origen. La solución sería que produjéramos los menos residuos posibles, ¿eh? Después, con los residuos que se generen, pues entonces habría que
tratarlo de una manera, bueno, pues razonable, ¿no?, desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo reciclando o bien reutilizando eso, los envases o esos mismos residuos, ¿no? Las ciudades antiguas, que están pensadas con un urbanismo antiguo, ¿cómo las adaptas para que sean sostenibles? Bueno, es que precisamente en ese problema está la solución. Hoy día es internacionalmente reconocido que el urbanismo de corte mediterráneo es mucho más adecuado para la movilidad sostenible, puesto que es un urbanismo que tiende a minimizar las distancias, de manera que todo el mundo o las personas pueden ir andando a los sitios. Entonces, esta tendencia en los últimos años de hacer una ciudad para el coche, para que todo el mundo se pueda mover el coche, se ha demostrado que es un callejón sin salida. El cambio de modelo que en realidad propone la sostenibilidad, y hay muchos estudios en este sentido, lo que se demuestra con el cambio de este modelo es que muy posiblemente, y yo estoy además convencido, surgirían muchísimos más nichos de empleo para todas las personas. Después hay medidas que no tienen que ver estrictamente con la sostenibilidad ambiental, ¿no?, pero sí con la sostenibilidad social o económica, como por ejemplo el reparto del trabajo, que nunca se ha vuelto a hablar de ese asunto, pero que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, si tendemos todos a trabajar menos horas, pues habrá más trabajo y además la gente invertirá su tiempo de ocio en cuestiones saludables, ¿no?, que la sostenibilidad también tiene mucho que ver con, y la sostenibilidad social además tiene mucho que ver con la felicidad de la gente. Si hay alguna ciudad del futuro que el cine haya popularizado, esa es Los Ángeles, de la cinta de culto Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford, con un guión basado en una novela de ciencia ficción del escritor Philip K. Dick, de título interrogativo: ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Rodada en 1982, Blade Runner presenta Los Ángeles de 2020 como una urbe de ambiente oscuro y opresor, donde la luz natural brilla por su ausencia y los luminosos publicitarios surcan el cielo, donde los rascacielos se agolpan y los barrios residenciales están abandonados porque sus habitantes han huido fuera del planeta Tierra. En fin, una ciudad contaminada y poco habitable donde Deckard, Harrison Ford, lleva a cabo la caza y captura de androides. Tal vez una visión apocalíptica de las ciudades del futuro, o tal vez no tanto. La gesta de Magallanes me parece impresionante. Yo creo que al mismo nivel de la gesta de Colón, porque cuando Magallanes salió, intentó cruzar América, no había ni plano, se intuía, ¿no?, que la Tierra podía ser redonda, pero fue el que lo demostró, el que la Tierra era redonda. Y yo creo, bueno, lo intuía también Colón, pero cuando llegó a América parecía que no llegaba, ¿no?, y fue el primero que llegó. A mí me parece una gesta impresionante. Creo que merece la pena valorarla, y yo creo que Sevilla sea sede de un foro internacional conmemorando esta gesta, pues le vendría muy bien a Sevilla. Hoy llegamos al Océano Pacífico en nuestra serie Tras las huellas de Magallanes, donde el antropólogo José Manuel Núñez nos recrea fielmente la primera vuelta al mundo del navegante portugués. Prepárense, pues nos metemos en el Gran Azul. A la alegría de haber encontrado el estrecho, Magallanes tuvo que sumar otra gran desgracia, la deserción del barco San Antonio, con toda la tripulación y la mayor parte de las vituallas de la expedición. Su contramaestre, Estebao Gómez, hacía tiempo que mostraba claras discrepancias contra su compatriota Magallanes y optó por regresar a Castilla. Así que solo fueron 3 los barcos que cruzaron por vez primera aquel estrecho del fin del mundo. Mientras lo hacían, habían venido observando a lo largo de toda la costa sur una interminable cadena de gigantescas fogatas. Magallanes hará que este lugar se llame para siempre Tierra del Fuego. Y es que sus barcos no solo están pasando un gigantesco muro entre 2 océanos, sino que también están cruzando la noche de los tiempos para regresar a una fase de la humanidad donde, por no conocer la técnica del fuego, aquella gente prehistórica debía mantenerlo noche y día para que no se extinguiera. El 28 de noviembre de 1520, según nos relata Pigafetta, se desencajonaron de aquel estrecho a cuyo último saliente llamaron Cabo Deseado. Desde allí partieron hacia el ansiado Mar del Sur que ya descubriese en 1513 Núñez de Balboa, aunque mucho más al norte, y que Magallanes nombrará desde entonces como el Mar Pacífico, por la tranquilidad de sus aguas y sus vientos. El Océano Pacífico, el Gran Azul, representa la mayor extensión de agua del planeta
Y todavía hoy se le reconoce a Magallanes la proeza jamás igualada de recorrerlo en una sola singladura de más de 3 meses. Sin mapas, sin referencias, sin agua y apenas sin comida, todavía hoy resulta inexplicable cómo pudieron resistir aquella titánica prueba de supervivencia. Y solo por ello merecen mayor mención y honor que cualquiera otros grandes marinos que en la historia hayan sido. Bebieron el agua podrida y pestilente, comiéronse el polvo de las galletas rancias e impregnadas con el orín de las ratas, a las que, por cierto, pusieron precio de 6 ducados la pieza. Hasta el cuero de las vergas llegaron a comerse después de ablandarlo con el agua salada, al igual que el serrín, que servidos como tortas les sabían a gloria poco antes de morir, reventados por el escorbuto. Tan solo se encontraron con unas pequeñas islas en medio de la nada que de nada les sirvieron, pues no solo les resultó imposible recuperarse, sino que además sus moradores les robaban todo lo que pillaban en los botes. Magallanes las bautizará como Islas de los Ladrones, actualmente llamadas Islas Marianas, donde se encuentra la fosa abisal más profunda de todo el globo. Uno de los principales retos de todos los países es que su economía y su industria sigan creciendo, para que sus habitantes tengan más trabajo y más dinero. Pero en un mundo que ya ha dejado de ser sostenible, parece un poco complicado pensar que cada vez haya más industrias y más hombres dispuestos a adoptar el vertiginoso ritmo de consumo de los países occidentales. Por ello, muchos ecologistas han llegado a la conclusión de que debemos llevar a cabo una disminución regulada de nuestras necesidades para restablecer el equilibrio del hombre con la naturaleza. De todo ello voy a hablar con Moisés Rubio. Moisés, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. En palabras que podamos entender todo el mundo, la teoría del decrecimiento, ¿en qué consiste, Moisés? Nosotros creemos que el crecimiento económico es la filosofía imperante en la religión de nuestra época. Entonces, la palabra acrecimiento dice que nosotros no creemos en el crecimiento. La traducción que se ha hecho y la más habitual es la de decrecimiento, pero la idea es la misma. Y es evidente que la realidad social y ambiental nos lo dice, que el mercado regule las relaciones sociales, ¿no? El mercado no regula, el mercado favorece a quien tiene más y desfavorece sistemáticamente a quien tiene menos. En el corto o medio plazo, cuando países en vía de desarrollo como China, India, un montón de millones de habitantes, se echen a la calle a consumir, ¿qué pasará? Ahí hay otro debate interesante porque es un debate ético, ¿no? Cómo nosotros, los países enriquecidos, vamos a decirle a la gente a la que hemos estado explotando y de la que nos hemos estado sirviendo durante muchos siglos, o por lo menos decenios, ¿no? Que no sigan nuestro modelo de crecimiento. Pero evidentemente detrás hay una cuestión de ambiental, ecológica, incluso democrática, ¿no? El planeta a duras penas resiste los envites a los que le sometemos los países enriquecidos de manera continua, con la contaminación, la superproducción. Si encima esos países que, como tú bien dices, tienen millones de habitantes, miles de millones de habitantes, quieren sumarse a nuestro carro, el desastre ambiental sería inminente, ¿no? ¿Habrá que olvidarse de ciertos hábitos, de ciertos productos a la larga? Cosas que a día de hoy pues no la tenemos al alcance de la mano y nos parecen súper fácil de encontrar. Hombre, si empezamos a pensar en el petróleo por sí mismo, el petróleo es evidente que antes o después se va a acabar, posiblemente más antes que después, ¿no? Y normalmente relacionamos el petróleo con el combustible de los vehículos, pero el petróleo está asociado a decenas si no miles de productos, ¿no? Desde tejidos que usamos para vestirnos habitualmente hasta productos médicos, una jeringuilla, ¿no? Entonces tendremos que dejar de producir, de consumir determinados elementos, seguro. Que lo hagamos ahora, intentemos hacer un uso controlado de qué elementos van a poder desaparecer, sería mucho mejor que vernos obligados a renunciar a cosas que pueden ser más útiles que otras, ¿no?
Los distintos países están muy preocupados por proteger sus industrias, aunque éstas sean muy contaminantes, y por eso no se ponen de acuerdo para frenar las emisiones que generan el cambio climático. Por eso el ya famoso Protocolo de Kioto tiene tanta importancia. Este acuerdo, que entró en vigor en 2005 y ya reúne a 175 países, es el único mecanismo internacional que hasta el momento se ha conseguido fijar para minimizar el grave problema del calentamiento terrestre. Tomando como base las emisiones de gases contaminantes que se lanzaron a la atmósfera en 1990, los países se comprometieron a reducirlas un 5% para el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Pero esta reducción no servirá de nada si todos los países no toman medidas concretas más allá de 2012, especialmente China y Estados Unidos. Después del fracaso de la cumbre sobre el cambio climático de Copenhague 2009, los líderes mundiales tendrán una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo en la ciudad mexicana de Cancún a partir del próximo 29 de noviembre. Hoy en Horizonte 2019 hemos visto cómo nuestras formas de vida, nuestros hábitos y nuestras costumbres tienen un impacto directo sobre la naturaleza. La reducción de esa huella ecológica es la clave para la sostenibilidad, esa palabra talismán bajo la que se esconde el afán de dejar un lugar más habitable a las próximas generaciones. Y ese es el espíritu de Sevilla 2019-2022. Que pasen una feliz semana. Best recital I had to run. Miss my son.